Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Salmo 145:14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Una lucha a muerte. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sucede que cuando un hijo de Dios conocedor de la ley de Jehová es vencido, ya sea por su propia inclinación al mal, o por incitamiento de un ente invisible llamado diablo, Satanás o espíritu inmundo, cometiendo actos que van contra los mandatos divinos, se desencadena una serie de eventos invisibles dentro de la mente y el cuerpo del transgresor. Satanás se apodera de su cuerpo, mente, corazón. En resumen, se apodera del cuerpo humano del transgresor, sujetándolo a su voluntad destructiva y maligna, destruyéndolo espiritualmente, cauterizando su conciencia, degradándolo a los más viles y peores pecados, contra los cuales el caído debe tener una lucha titánica para recuperarse con ayuda de Dios. Lo especifica Tito 1:15-16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Efesios 4:19. Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Primera de Timoteo 1:19. Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Primera de Timoteo 4:2. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Efesios 2:2-3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces ocurre que, el tal ente invisible llamado Satanás, se introduce en la carne de la persona. Ejemplo vemos cuando Judas, impulsado por su avaricia, dejó entrar a la fuerza enemiga de Cristo, Satanás. Veamos el pasaje bíblico de Lucas 22:3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás, al introducirse en la carne de la persona, se aloja específicamente en la columna vertebral dentro de los tuétanos, aunque también en los órganos internos como corazón o riñones, y lo expresa así el apóstol Pablo, que Dios ve y discierne qué mal se esconde en las partes del cuerpo cuando transgredimos la ley divina. Hebreos 4:12-13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí se declara que Dios ve el corazón, coyunturas y tuétanos, y aún los riñones, lo declara el salmista David, suplicando a Dios como a un médico celestial que revise su cuerpo carnal. Salmos 26:2. Examíname, oh Jehová, y pruébame. Escudriña mis riñones y mi corazón. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Quiere decir que este ente o entes invisibles o energías oscuras vivientes llamados demonios, impulsan al ser humano a sentir cosas pecaminosas y practicarlo. Y las personas perdiendo la conciencia ya no disimulan su pecado, y lo hacen a la vista de otros sin temor ni respeto de nada. Es una vida sin ley ni moral, llamado también prácticas de la tierra de Egipto y de Canaán.
Léase Levíticos capítulo 18. Y estos entes llamados con nombres diversos como Satanás, Belial, Belcebú, o simplemente demonios, luchan por conseguir el cuerpo humano para alojarse como en una casa, tentando primeramente a la persona para alejarlo de la ley de Dios. Léase Judas 9, donde declara que Miguel luchaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Y considerando que siempre todo ser humano ya de por sí tiene carnalidad o naturaleza pecaminosa para practicar lo prohibido, Satanás se aprovecha de esa flaqueza carnal, de que viendo al hombre y estudiándolo por sus debilidades en la que la persona de por sí es atraído y tentado, el tentador alimenta esa pasión y lo incita, cubriéndolo con su fuerza maligna al tentado para que sea vencido. Así una vez que en el ser humano nace el deseo de pecar, se forma inmediatamente de la nada, en el interior de la persona, una mancha oscura que tiene vida propia y como un germen invisible comienza a crecer y cubrir a la persona. Y así Satanás, incitando con su energía al pecado, hace nacer o procrea en el hombre una mancha oscura que tiene vida propia como energía oscura o llamado comúnmente espíritu maligno, que se mueven como sombras a manera de amebas. Luego Satanás entra en esa mancha negra y se funde en uno, entra porque tiene la puerta abierta, y porque la persona dio cabida, empezando de un mal pensamiento que se vuelve obsesión, y no se detiene la persona hasta cometerlo para desfogarse tomando placer en lo que ejecuta. Así la mancha negra crece, y se convierte en espíritu de pecado y una vez cumplido engendra muerte espiritual en la persona caída. Santiago 1, 14, 15. Pero en sí, se engendra legión o energías demoníacas. Así se crean los demonios en la tierra, y el lugar predilecto o nido que utiliza Satanás para crear demonios es el cuerpo carnal del ser humano, y así Satanás incitando y fundiéndose con la mancha demoníaca se forma una legión porque son miles. Léase Marcos 5, 9. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Por eso Cristo vino para destruir esa mancha demoníaca. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Pero para controlar totalmente al ser humano, el mal toma forma de serpiente y se aloja en los tuétanos de la columna vertebral y echa raíz. Y como cuando un árbol echa raíces, para tomar fuerza en la tierra y absorber los nutrientes, así esta energía llamado Satanás absorbe y contamina los sentimientos buenos y los opaca, y a su vez infunde su sentir y deseos de pecar, y así absorber el sentir del placer, del sentir cumplido cuando la persona se rinde a los placeres de la carne. Digamos es un espíritu maligno que vive como un parásito en el ser humano pecador, que su alimento son las obras de la carne. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a motivo de esto declara que Dios matará a su tiempo raíz y rama, raíz. Satanás que se aloja en el cuerpo humano, los tuétanos. Y rama, es la persona que obedece sus órdenes e incitaciones perversas. Véase. Malaquías 4, 1. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y serán como paja todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá, los abrasará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así de manera que los demonios, a manera de serpientes, porque existen demonios macho y hembra, ocupan la cavidad interna de la columna vertebral y colocan sus cabezas por el rostro del ocupado, dominando cuerpo, alma, mente, y el habla del transgresor. Eso es lo que es considerado el ser humano por estos seres malignos. Un lugar propicio para habitar como una casa, para anidar y reproducirse y expandirse, y desde donde se inciten con fuerza las pasiones, y así vivir en este mundo visible, gozando del placer que siente la carne cuando peca. Siendo eso su alimento y agua que cuando están fuera del cuerpo humano andan por lugares secos y sufren por sus deseos irrefrenables por no cumplirlos y gozarlos al no ocupar un cuerpo para obrar sus actos inicuos. Así también toman posición y posesión de la persona para aparearse, porque entre ellos también existen el apareamiento para reproducirse. En Lucas 11, 24, 25, 26, se declara que el ser humano es su casa y allí habita. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, me volveré a mi casa de donde salí.
Y viniendo, la halla barrida y adornada. Entonces va, y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, habitan allí. Y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Y una vez que se alojan en la columna, los reptiles comienzan a ramificarse como si fuera la raíz de un árbol, y van cubriendo con su energía como hilos negros parecido al sistema nervioso, y así van cubriendo cada parte del cuerpo de esa persona y se convierte así en morada, casa de espíritus inmundos. Por eso Cristo dijo en Mateo 6, 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Así los demonios estando allí en los tuétanos de la columna, comienzan a enrollarse una y otra vez como copulándose, y en ese momento de cópula diabólica, se desprenden de la hembra miles de huevos pequeños enteramente negras, de 1 a 2 milímetros de tamaño y en cantidad como una masa como de 3 puños, de 5.000 a 7.000 huevos. Y son semejantes a los huevos de las ranas o sapos. Estos miles de huevillos invisibles, están unidos con un líquido pegajoso como una baba, y son colocados de acuerdo a la voluntad de las serpientes que los procrean, ya sea en el hígado o riñón o entre la cavidad abdominal como huevos flotando entre el estómago. Y a veces los huevos tienen forma redonda del tamaño de un huevo de culebra de la tierra, y son diversos géneros. En resumen, allí en la persona habitan espíritus inmundos de tal forma que son guarida de toda ave sucia y aborrecible, y lo dice por el hombre caído y pecador que no se arrepiente de su pecado. Apocalipsis 18, 2. Y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Isaías 34, 14, 15. Los gatos monteses harán compañía a los chacales, las cabras se llamarán unas a otras. Allí habitará el fantasma que espanta de noche, y encontrará sitio para reposar. Allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos, los incubará y juntará su cría bajo su sombra. También allí se juntarán los halcones, cada uno con su compañera. Allí anidará el cuclillo, conservará sus huevos, y sacará sus pollos, y juntará los debajo de sus alas. También se ayuntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Así, una vez que están listos los huevillos o huevos, donde va la persona pecadora y lleno de esos huevos o semillas del diablo por la maldad de haber cometido pecado, el Satanás saca parte de los huevillos o los huevos grandes y lo coloca en otra persona cercana a su entorno, así como de un perro llenos de pulgas contagia a otro y lo llena de parásitos, así Satanás va esparciendo sus semillas o huevillos a las personas, y contaminando a la creación divina, el ser humano, que es la joya de la creación de Dios a su imagen y semejanza. Y esos huevillos cuando revientan son semejantes a pequeñas culebras o lagartijas de casi 1 milímetro de tamaño y saltan como pulgas a otro cuerpo, y de los huevos grandes salen reptiles como de 5 a 10 centímetros. Isaías 59, 4, 5. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, y hablan vanidades. Conciben trabajo, y paren iniquidad. Ponen huevos de áspides, y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos, morirá. Y si lo apretaren, saldrá un basilisco, que significa pequeño rey reptil. Pero de por sí, ya cuando son huevillos tienen mucho poder y controlan al pecador, ¿cómo será cuando crezcan? Y así están en el ser humano. Así Satanás y sus ángeles caídos del cielo trabajan formando legiones en la tierra, incitando al pecado contra la ley de Dios, y preparando su ejército para el día de la batalla final contra Dios. Siendo su nido de procreación, el ser humano. Por este motivo hubo juicio del diluvio, y fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, y habrá un tercer juicio por el Hijo del Hombre que ya está en la tierra. Apocalipsis 20, 9. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Apocalipsis 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo, a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ya los demonios ocupan toda la humanidad, y aún los animales son ocupados. Y ya no hay sitio para los demás demonios que se siguen formándose y saliendo del cuerpo humano, y vuelan por bandadas por los aires como parecidos a pequeñas golondrinas, pero negrísimas. Y cuando se juntan como si un imán los uniese, se aparecen como un fantasma como sombra negrísima y ojos rojos, y se autodenominan ira de Dios. Y dicen que cuando Dios se enoja, los envía a ellos para hacer mal a las gentes. Salmo 78, 49. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, con misión de malos ángeles. Y también son como energías invisibles o rayos brillantes o como fuegos que vuelan de acuerdo al género.
Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. En los aires, vuelan. Lucas 10, 18. Y les dijo: yo veía a Satanás, como un rayo, que caía del cielo. Apocalipsis 13, 13. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Isaías 14, 29. No te alegres, toda tú, Filistea, porque la vara que te hirió esté quebrada. Pues de la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será serpiente voladora. ¿Será serpiente voladora? Demonios que vuelan. Proverbios 23, 32. Pero al final como serpiente muerde, y como víbora pica. Mateo 3, 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Camada de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 26, 25. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Primero de Pedro 1, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Ezequiel 18, 9. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida, y poder entrar por las puertas en la ciudad. Santiago 2, 22. ¿No ves que la fe obró con sus obras, y que la fe fue perfecta por las obras? Ezequiel 33, 10, 11. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?